Y te hablo de acuerdo a la palabra del Señor en esta bendecida mañana. En las Sagradas Escrituras solo encontramos palabras, verdades o verdaderas. En la bendita palabra de Dios no hay ninguna mentira. En la palabra de Dios podamos notar, y por medio de la palabra nos damos cuenta el tiempo en que estamos hoy en día. Y en el nombre de Cristo le digo, amado amigo, como he dicho ya, que tienes la oportunidad de escuchar unas palabras. Quiero decirle, Cristo está cerca. Cuando le hablo de que está cerca, me refiero a ese acontecimiento que vemos en la palabra, de que llegará un día, llegará un tiempo en que Él va a levantar a su iglesia sobre la faz de la tierra. Y cada día que está pasando, está acercando el día en que Jesucristo viene a levantar todas aquellas personas que con tanta humildad reconocieron de que solamente Jesucristo la única esperanza para salvarnos. Y hoy te traigo la noticia de que el tiempo de la gracia se está acabando. Y si le hablo del tiempo de la gracia se está acabando, se está terminando, me refiero a que se está terminando la oportunidad de que el ser humano pueda salvar su alma. Eso lo veo en la palabra. Si hasta estos momentos Jesucristo aún no ha levantado a su iglesia, quiero decirte, amado amigo, es por misericordia y por el amor que Dios tiene a la humanidad. El Señor aún no ha levantado a su iglesia, aún no ha cumplido esa promesa de que Él viene a arrebatar a su iglesia. ¿Por qué aún no se ha cumplido esa promesa de nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios veo en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Tenemos esa palabra que vemos en la palabra del Señor, y a través de este pasaje de la Biblia nos damos cuenta de que si usted y yo tenemos la oportunidad aún todavía de que tenemos vida y estamos sobre la faz de la tierra, aún todavía es por misericordia de Dios. Este pasaje de la palabra, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras, palabra del Señor. La misma palabra dice que toda esta Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si vemos estas palabras en estas Sagradas Escrituras que dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Qué significa esa palabra? El Señor no retarda su promesa. Eso nos da a conocer que Él no se ha olvidado de las promesas que ha dejado en las Sagradas Escrituras. Como lo vemos en el Evangelio de Juan 14, versículo 2, cuando Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo Jesús. Pero Él mismo dijo que Él va a regresar. En el Evangelio de Juan 14, 2 en adelante, ahí podamos notar una promesa
de nuestro Señor Jesucristo. Y si esa promesa aún no se ha cumplido, ahí está la respuesta en este pasaje que acabamos de leer, que dice: el Señor no retarda su promesa. O sea que, amado amigo, usted que tiene la oportunidad de escucharme en esta mañana, debes de reflexionar en eso. Si contamos con la vida, si en estos tiempos tenemos la oportunidad de que aún en la calle se nos predican la palabra, no solamente en las iglesias, no solamente en estaciones de radio, no solamente en los estudios de una televisión o de un canal de televisión se predica la palabra, sino que por la bendita misericordia del Señor, aquel que un día vino a este mundo, solo si el ser humano reflexionara en eso, que el mismo Jesucristo, siendo Dios, no tenía necesidad de abandonar su trono, no tenía necesidad de dejar el cielo, la nueva Jerusalén, pero Él lo dejó. Una de las palabras encontramos en la Biblia, dice que Él se despojó de todo por amor a nosotros. Lo notamos en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, dice, ahí notamos, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta, amado amigo, varón, mujer, joven, señorita, que tienes la oportunidad de escuchar unas palabras? Por si al caso te has olvidado, el sacrificio que Jesucristo, o lo que Él tuvo que pagar para que toda persona tenga la salvación de su alma. Solo meditemos en eso, como he dicho en las palabras. Él dejó el cielo para venir a nacer en un pesebre. La condición en que Jesucristo vino a ser en este mundo, la misma Biblia nos da a conocer que Él no vino a nacer en un lugar de lujo, sino que Él vino a nacer en un pesebre, en un establo, o sea que en un lugar donde hay animales. Ahí nació Jesús. Ahora, si el ser humano fuera consciente de eso, de que Jesús hizo todo eso por amor a nosotros, para que toda persona, porque la Biblia dice que usted y yo estamos separados con Cristo por causa del pecado. Por eso la palabra del Señor dice: por cuando todos pecaron, que nos da a conocer ahí que todo mundo estaba separado. O sea que todo ser humano estaba condenado para un castigo eterno. Pero Jesucristo, por amor, por misericordia, por esa compasión que Él sintió por nosotros, vino a nacer en un pesebre. Desde ese día Jesucristo fue perseguido a muerte, y hasta que llegó el momento en que lo crucificaron, le clavaron en una cruz. ¿Qué necesidad tenía Jesús en hacer todo eso si Él no tenía ningún pecado? No se halló pecado en Él, dice la palabra. Usted y yo merecíamos de ser azotados, de ser clavados en una cruz, de ser castigados por causa de nuestros pecados. Pero Jesús vio que el ser humano no tenía la capacidad de soportar tanto sufrimiento, porque la única forma que el hombre va a salvar su alma, tiene que haber un sacrificio, el derramamiento de sangre. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él vino para darnos la salvación. Y desde ese entonces se comenzó a hablar de un evangelio. Hay mucha gente que dice que el evangelio fue inventada hace algunos años atrás, pero quiero decirle,
Este evangelio ya va más de 2000 años que se ha estado anunciando por el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Para que todo hombre alcance la salvación de su alma. Y desde eso, cuando Jesús hizo este sacrificio para la humanidad, y cuando Jesús dijo consumado es, o sea que todo está pagado, ahora ya dependerá de nosotros si recibimos la salvación o lo rechazamos. Y ahí cuando Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué maravillosa promesa que Jesús dejó. Y esa es nuestra seguridad. Esa es lo que garantiza de lo que hablamos, de que Jesucristo va a volver. Va a volver. ¿Y qué forma va a volver? La palabra de Dios dice que con voz de mando, con trompeta de Dios, o sea, Cristo de esta manera descenderá del cielo. Ahí nos habla acerca de ese acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de que esto suceda, el Señor ha dejado esa orden: ir y predicar el evangelio a todas criaturas. Y la palabra es: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Eso lo dice la palabra, no lo dice el hombre, no lo dice una organización, no lo dice un grupito de personas, sino que el mismo Señor Jesucristo dejó esas palabras y dijo: el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Entonces, amado amigo, de esa promesa que le estamos hablando, y el mismo Jesucristo dejó en su palabra de que antes de que Él va a volver, sus discípulos se acercaron con Él y le dijeron: Maestro, ¿qué señales habrá antes de tu regreso? ¿Habrá una señal? Y es ahí cuando nuestro Señor Jesucristo habló y dijo: habrán guerras o rumores de guerra, habrá terremoto, habrá peste, hambre en diferentes lugares, y la maldad se iba a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Una de las señales que habló nuestro Señor Jesucristo antes de que Él va a volver. Ahora, amado amigo que me estás escuchando, no hay señales que hoy se están cumpliendo que nos anuncia que la venida de Cristo está cerca. ¿Será que no hay señales sobre la faz de la tierra que anuncia que Cristo está cerca para levantar su iglesia? Sí los hay. Cada día hay cosas que está pasando en el mundo y nos anuncia de que Jesucristo está más cerca que nunca. Y por eso le digo, en esta bendecida hora de la mañana, que el tiempo de la gracia se está terminando. O sea que se está terminando la oportunidad de salvarse. Amado amigo, hombre y mujer que me está escuchando, ya queda poco tiempo para que usted pueda salvar su alma. Puede ser hoy la gente cuando se les anuncia eso. Para mucha gente es algo como que si fuera palabrerías o un montón de cuentos. Mucha gente piensa que estas palabras han sido inventadas por el hombre o por una religión. Pero quiero decirle, esa palabra no ha sido inventada por ningún hombre terrenal. De que el tiempo de la gracia se está terminando. O sea que el tiempo de salvar su alma es ahora. Por esta razón Dios nos tiene en este lugar, en esta mañana, para venir a hablarte de la palabra de nuestro Dios, en decirte
de que el tiempo de la gracia se está terminando, el tiempo de que usted recibe el perdón de tus pecados, el tiempo de que el hombre o el ser humano tendrá la oportunidad de salvarse, se está terminando, se está acabando. Cada día que está pasando se está terminando, o se está acercando el día en la cual donde el hombre, por más que va a desear alcanzar el perdón de su pecado, ya no lo va a ver. No es como ahora. Si en esta mañana hubiera una persona reconociendo de que sin Dios no somos nada, y si la persona o si la gente reconocieran en esta mañana de la necesidad que hay en su corazón para recibir la salvación de su alma, si viniera el hombre a Cristo en esta mañana, Cristo está dispuesto para perdonar el pecado de toda persona. Tengo toda la seguridad por medio de la palabra de que si Jesucristo aún no ha venido, es por amor a tu alma. Usted que tiene la oportunidad de escuchar unas palabras en este lugar. Por eso las Sagradas Escrituras nos dice: Él no retarda su promesa. Jesús no es porque se le olvidó de esa promesa que iba a volver, por eso no ha pasado nada. Como mucha gente lo piensa, mucha gente dice: ¿cuánta gente predica de que Cristo pronto viene y nunca viene? Y la gente toma eso como que es una broma. Pero quiero decirle, la misma palabra nos da la respuesta de que si Él aún no ha venido, es por amor a tu alma, es porque Él ha soportado aún todavía de toda la maldad, de todas las cosas que se practica en este mundo que son desagradables ante los ojos de Dios. A pesar de todo eso, mas nuestro Señor Jesucristo aún está dando oportunidad para toda persona, para que toda persona pueda alcanzar la salvación de su alma. Amado amigo que me estás escuchando en esta mañana, la oportunidad para salvar tu alma es ahora. Y si usted ignora toda esa palabra, pero cuando va a llegar el día, cuando todo esto se acabe, donde ya nadie va a predicar la palabra, ni siquiera un minuto de palabra va a haber sobre este mundo, quiero decirle, hasta ahí mucha gente van a gritar, hasta ahí mucha gente van a desear de ver a alguien que predique la palabra de Dios en la calle, pero no va a haber nada. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya levantó su iglesia cuando esto va a suceder. Por eso en la palabra de Dios notamos algo: y no desee de quedarse cuando esto va a pasar. El Señor reveló, el Señor mostró lo que iba a acontecer, mostró a sus profetas. Por ejemplo, en el libro del profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 11, dice la palabra: el mismo Señor Jesús, o el Dios Todopoderoso, habló ahí, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová. O sea que Amós habló de estas palabras y dijo: he aquí, afirma el Señor, que vendrá tiempos en que enviaré hambre sobre la faz de la tierra. Oiga, pero no hambre de pan, ni sed de agua. Es solo las palabras que habló el Dios Todopoderoso a su profeta Amós. Y el profeta no se quedó con esa palabra, sino que habló. Y hasta hoy en día se está hablando de esa palabra. La gente hoy en día piensa que por tener quizá lo suficiente en la tierra, una buena casa, carro, negocio, trabajo, cuentas bancarias, la gente piensa que con eso es suficiente. La gente piensa y dice: no nos hace falta nada. La gente dice: ¿qué necesitamos si tenemos de todo? Pero quiero decirle, llegará ese momento en que la gente van a reconocer la importancia de la palabra, de lo que estamos hablando hoy. Llegará un momento en que la gente reconocerán la importancia que tiene la palabra de Dios, pero lo lamentable, cuando ya va a ser demasiado tarde.
La misma palabra de Dios dice, o el mismo Dios lo afirmó y dice: he aquí viene hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra. Oiga lo que dice. El profeta humildemente hablaba esas palabras y decía que la gente en aquel entonces dice: e irán de errantes de mar a mar. Dios te bendiga, hermanita, Dios la bendiga. Y dice: buscarán palabra de Dios y no lo hallarán. Ahora la pregunta: ¿quién se preocupa para ir a una iglesia donde se predica la palabra? ¿Quién se preocupa en decir: tengo hambre, tengo deseo, siento una pasión por oír la palabra de Dios? ¿Quién se preocupa de eso? Es raro una persona que se preocupa por su alma en estos tiempos. Más bien, así como vemos esta palabra, que el mismo Dios lo afirmó y dijo que vendrá estos días y la gente andarán por todos lados, buscarán palabra de Dios, pero el problema no la van a encontrar. Y la gente no solamente buscarán palabra en su municipio, sino que saldrán fuera de sus municipios, fuera de sus departamentos, y con el único propósito de buscar a alguien que les predique la palabra. Buscarán a una iglesia donde se predica la palabra, pero ya no va a haber ese día. Eso es lo duro. Eso es lo lamentable, que la gente van a reconocer, pero cuando será demasiado tarde. Pero hoy en día, que la palabra de Dios está de abundancia sobre la tierra, la gente se ríe, la gente se burla. Y es algo también que dijo el Señor Jesucristo. Eso es una de las señales que va a suceder cuando Jesucristo está a las puertas. ¿Cuál es la señal? Jesús dijo, habló, como sucedió en el tiempo de Noé. El mismo Jesús habló y dijo: así también va a suceder antes que el Hijo del Hombre va a volver a levantar a su iglesia. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó en esos tiempos? En la antigüedad, cuando en la Biblia nos damos cuenta, cuando el hombre de Dios se llamaba Noé, cuando él habló acerca de un diluvio y les habló a la gente, advirtió a la gente y les decía a la gente que hay que entrar en el arca porque va a venir un diluvio. Y la gente dice: ¿cómo va a venir un diluvio si no hay señal de agua? Nunca hemos visto caer agua del cielo. ¿Cómo se le ocurre a ese hombre loco hablar de un diluvio? Eso es lo que sucedió, lo que vemos en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que en ese entonces la gente se burlaban. Ellos pensaron que se burlaban del hombre que estaba anunciando un diluvio, pero no se estaban burlando, no estaban rechazando al hombre. Estaban rechazando al mismo Dios que los estaba ofreciendo la salvación, que les estaba ofreciendo en la forma como para que ellos iban a escaparse de ese diluvio. Pero en vez de que la gente llegaran a reconocer, la gente se burlaban, la gente murmuraba, la gente criticaba. Y Jesús dijo: eso es lo que iba a suceder también en el día antes de que Cristo viene a levantar a su iglesia. ¿No es eso lo que está pasando hoy en día? Para mucha gente esto es algo, una molestia, cuando alguien se predica la palabra de Dios en la calle. Para la gente es molestia, para mucha gente es un estorbo. Quiero decirle, si para usted es una molestia, pero ya muy pronto lo vamos a dejar molestar. Ya muy pronto vamos a dejar de ser estorbos en la calle por causa de Cristo.
Pero te tengo una noticia. Si usted quiere irse con nosotros cuando va a sonar las trompetas, y se levantarán toda aquella gente que dejaron hacer la maldad, que reconocieron a Jesucristo, el único Salvador. ¿Quiere participar en ese día? Tú puedes venir a Cristo en esta mañana o en esta hora. Puedes venir, puedes reconocer el pecado que nos separa de Dios. Y el Señor Jesucristo es un Dios de misericordia, está dispuesto para perdonar a toda persona. No importa qué es lo que haya hecho, pero Dios está ofreciendo el perdón. Pero estamos viviendo tiempos tan difíciles. Estamos viviendo tiempos tan duros, tan peligrosos, que la misma gente no se están dando cuenta que se están enfrentando al mismo Salvador cuando están rechazando el mensaje, cuando están rechazando, menospreciando la palabra que se predica. Y eso es lo, como he dicho, es lo que va a suceder, una de las señales antes de que Cristo venga, porque el mismo Jesucristo habló. O sea que Jesús dijo, una de las señales que va a haber, para que ustedes se den cuenta de que mi venida está cerca, les dijo a sus discípulos, que la gente van a rechazar mi palabra. La gente no van a querer escuchar mi palabra. La gente van a rechazar, van a despreciar. Y es lo que está pasando hoy en día. Estoy seguro, si en este momento estuviéramos aquí ofreciendo un baile a la gente, estoy seguro que la gente se acercaría a amontonarse en este lugar si aquí sucediera o si estuviéramos ofreciendo un baile. Pero como estamos hablándote de la palabra del Señor, de que Cristo está cerca y pronto se acabará el tiempo de la gracia, la gente no quiere acercarse. Pero querido amigo que me estás escuchando, nosotros venimos, no hemos venido para convertirte. Nuestro deber, nuestro trabajo es anunciarte la palabra del Señor. Pero si usted con tanta humildad, reconociendo esa verdad de la palabra de Dios, y le das lugar a Jesucristo para que Él entre en tu vida, el Espíritu Santo de Dios hará una obra maravillosa en tu vida. El Espíritu Santo te va a convencer de que la palabra que se predica es verdad. Amado amigo que tienes la oportunidad, por eso te quiero decir en esta mañana de que es el tiempo de salvación. Eso de hablar acerca de la venida de Cristo no son cuentos, no son bromas, no son chistes. Y si el Señor aún no ha cumplido su promesa de regresar por su iglesia, es porque tiene tanto amor hacia tu vida. Por eso Él decía, o en la Biblia, la palabra de Dios dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Escuche, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Oiga, amado amigo, Dios no quiere verte a un castigo eterno. El castigo eterno es verdad. Cuando usted escucha a alguien que te predique y te dice solamente hay cielo, infierno, es porque solamente estas dos cosas, dos caminos o dos lugares hay donde la persona puede pasar una eternidad, sea en el cielo o en el infierno. Pero cuando la palabra de Dios dice que Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o sea que ahí la palabra mismo nos dice, el Señor no quiere que usted un día vaya a sufrir a la condenación eterna. El Señor no quisiera verte un día lamentando en el infierno. El infierno es real, y la Biblia más nos da a conocer cómo es la vida allá.
Si hablamos un poquito acerca de un acontecimiento que vemos en la Biblia, acerca de un hombre que se llamaba Lázaro, y otro en la Biblia nos da a conocer nada más como el hombre rico. Ese hombre que era rico, la Biblia dice, no le interesaba al Dios de Lázaro, lo rechazaba. Él se divertía, él hacía banquetes, o sea que la vida de él aparentemente era una vida de lujos, de felicidad sobre la faz de la tierra. Pero nos dice la palabra, cuando él murió, inmediatamente abrió sus ojos estando en tormento, dice la palabra. Y cuando él abrió sus ojos estando en tormento, él, dice la palabra del Señor, alzó sus ojos y vio a Lázaro en el descanso eterno. Y él decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje mi lengua. Ahora bien, imagínese que el hombre rico que habla la Biblia estaba conforme, estaba de acuerdo que le den una gotita de agua para calmar su tormento. Pero lamentablemente, cuando alguien se condena a un castigo eterno, ya no habrá escapatoria, ahí será eterno. Y tal como la petición del hombre rico en la palabra de Dios decía: Padre Abraham, hasta él pidió la oportunidad como para que pueda llegar a su familia. Hasta él dijo: envía a uno de tus profetas que vaya a mi familia, que les anuncie que el castigo es verdad. Pero ¿sabe qué, mi amado amigo? La respuesta que tuvo ese hombre, la respuesta es: allá tienen a mis profetas para que lo escuchen. Allá hay de mis profetas para que los crean a ellos. Pero ¿sabe qué, amado amigo? En ese tiempo es difícil que el hombre, que la mujer entienda eso. Lo más fácil para el hombre es rechazar el evangelio de Cristo. Lo más fácil para el hombre es reírse cuando alguien les predica la palabra del Señor. Y la gente piensa que pueden alcanzar la salvación por medio de otras cosas. Pero quiero decirle, la palabra bendita del Señor dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación dado a los hombres, dice la palabra. Imagínense, en ningún otro hay salvación, solamente Cristo Jesús. Pero lo que está pasando en estos tiempos, la gente rechaza, la gente menosprecia. Pero le quiero decir, amado amigo, en esta bendecida hora del día, que en este momento usted escucha que el tiempo de la gracia se está terminando, se está acabando. Viene el día donde va a haber hambre sobre la faz de la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua. Pero qué necesidad usted va a enfrentar ese día. Si hay oportunidad para salvarse, antes de que Cristo viene a levantar a su iglesia, tú tienes la oportunidad en este día para salvar su alma, para venir a Cristo antes que venga el día más terrible sobre la faz de la tierra. Por esta razón, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55 y versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Quién lo dice eso? Lo dice la palabra. ¿Quién nos da a conocer eso? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Nos habla acerca de que el tiempo de salvación está limitada al humano. El tiempo de la salvación llegará un momento que se va a acabar, se va a terminar.
Y usted que tiene la oportunidad de escuchar esta palabra, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amado amigo, le grito a sus oídos, tal como Dios le decía al profeta Isaías, y le decía: Isaías, ve y grita en los oídos de la gente y anuncia su pecado. Y es lo que estamos haciendo contigo en esta mañana o en este día. Te estamos hablando de que el tiempo de la gracia está llegando a su final. Jesucristo está cerca para levantar a su iglesia. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo del perdón. Hoy es el tiempo para escaparse de los juicios que han de venir en el mundo. La palabra de Dios dice que cuando ese día va a llegar, las fiestas, la diversión de la gente, la misma palabra de Dios dice que se convertirá en llanto, en lamento. Oh, amado varón, mujer que me estás escuchando, es el momento que usted pueda venir a Cristo. Es el momento que usted pueda reconocer la oportunidad para escaparse. Qué oportunidad tan grande, tan maravillosa que nuestro Dios está ofreciendo. Y hay algo que nos anuncia la palabra también. En el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana. Oh, mi amado amigo, imagínense. Pero ¿cuál es la palabra que Dios da? ¿Cuál es la invitación? Venid luego, no pienses más. Es el momento que el hombre, que la mujer pueda venir a Cristo para recibir la salvación de su alma, antes de que el tiempo de la gracia termine, antes que se acabe la oportunidad para salvar tu alma. Hoy es el momento. Ya muy pronto se va a quedar todo lo que vemos en esta tierra, en este mundo. La Biblia dice que hoy es el tiempo oportuno para que el hombre pueda salvar su alma. Por esta razón le estamos hablando que si ahora tenemos oportunidad aún todavía, tú puedes respirar, tú puedes caminar, tú puedes ver aún todavía la luz del día. ¿Qué significa eso? Hay oportunidad para salvar tu vida. Hay oportunidad para que usted venga a Cristo para salvar tu alma. Un momento de palabra, y usted que ha tenido la oportunidad de escuchar, espero que usted medite por su vida. Pero si usted no le va a interesar esa palabra, si usted va a dejar pasar esa oportunidad, recuerde que vienen días terribles sobre la faz de la tierra. Viene días terribles sobre la faz de la tierra, y donde la humanidad se dará cuenta que todos los lujos, toda la riqueza de este mundo no va a poder hacer nada por ti. La única forma de escaparse de los juicios de Dios es venir a Cristo, que es la única oportunidad para salvar su alma. Que Dios te bendiga en esta mañana. Ese privilegio que tenemos de estar aquí en este lugar. Y estos minutos que vamos a continuar acá será para salvación de tu alma.